El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acaba de dar por concluida la situación de emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez, que dejó más de 220,000 damnificados y provocó pérdidas económicas por 16,000 millones de dólares. La emergencia terminó, decreta el gobierno, del mismo modo en que un día decretó que a su llegada se iba a terminar la corrupción. Aunque Acapulco sigue en ruinas, con el 90% del puerto devastado, con decenas de miles de personas sin luz y sin agua potable y con un olor a muerte y putrefacción que ha anunciado la llegada de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. La emergencia terminó y el país ha vuelto a la normalidad. En Zapopan, Jalisco, un perro llegó a un domicilio de la colonia Brisas de Primavera con un brazo entre las fauces. Un hombre con residencia en dicho municipio levantó el reporte ante autoridades municipales y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas decidió investigar la zona. El primer reporte indica que en un predio de esa colonia fueron hallados un cráneo y 4 extremidades semienterradas. En Tacámbaro, Michoacán, en donde hace un mes el colectivo de madres buscadoras buscando cuerpos reportó el hallazgo de una fosa clandestina con más de 40 cadáveres, se acaba de informar que hasta el momento han sido extraídos de esa misma fosa los cuerpos de más de 80 personas. La llegada del huracán Otis opacó una serie de noticias. Entre estas, el atentado del que fue víctima el hermano del alcalde de Tacámbaro, en el que fueron asesinadas 5 personas. Entre otras noticias eclipsadas por la tragedia de Acapulco, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informó que el estado de Chiapas es la entidad con mayor número de desplazados por violencia en lo que va de 2023. De acuerdo con esta organización, 588 habitantes de Chicomuzuelo, La Lacandona y Motocintla han tenido que huir de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y del control que ejerce sobre las poblaciones un grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como el Maíz. Al mismo tiempo, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias de Chiapas dio a conocer que 473 niñas, niños y adolescentes han muerto en esa entidad por armas de fuego y señaló que de 2022 a la fecha, los feminicidios entre ese sector de la población se duplicaron y los homicidios dolosos crecieron 44%. Datos divulgados esta misma semana por el INEGI informan que a nivel nacional el homicidio fue la primera causa de muerte entre personas de entre 15 y 44 años. En comunidades de Petatlán y Tecpan de Galeana, en Guerrero, los pobladores denunciaron el pasado 2 de noviembre que han sido víctimas durante varios días de ataques lanzados por la familia michoacana a través de drones cargados con explosivos. En esos días, mientras realizaban un patrullaje en Altar, Sonora, militares y guardias nacionales fueron emboscados por integrantes de un grupo criminal. El resultado, un soldado muerto y 6 heridos. El mismo día se reportaron balaceras, persecuciones y vehículos incendiados en diversos puntos de Michoacán, sobre todo en la zona donde opera la gran figura en la sombra del crimen organizado, el líder criminal Miguel Ángel Gallegos Godoy, conocido como Migueladas. Pero la realidad volvió tal vez de manera más clara esta misma semana, cuando un cargamento histórico de metanfetaminas fue descubierto por autoridades aduanales de Hong Kong. De acuerdo con la información dada a conocer en estos días, la metanfetamina iba oculta en costales con logos de Segalmex, la dependencia del gobierno mexicano involucrada en el mayor escándalo de corrupción del sexenio, los cuales contenían también la leyenda Gobierno de México. Al margen de que resulta irónico que una dependencia empleada para desviar más de 20,000 millones de pesos haya sido empleada como fachada para mandar a Asia más de 1 tonelada de metanfetaminas, lo cierto es que aquel cargamento, valuado en 82 millones de dólares, zarpó de un puerto mexicano y debió pasar por una serie de controles establecidos por diversas dependencias del gobierno federal. ¿Cuál fue la cadena de corrupción que permitió la salida del mayor cargamento de metanfetaminas en la historia de Hong Kong? Son historias y preguntas que quedan para después de la emergencia. Se fue Otis, pero volvió la realidad.